En la ciudad fronteriza de Reynosa, Tamaulipas, una tragedia de proporciones devastadoras irrumpió en la conciencia colectiva de México, dejando un eco de dolor y preguntas sin respuesta. En una vieja ladrillera abandonada, los restos carbonizados de 5 jóvenes músicos, miembros de la banda local Fugitivo, fueron descubiertos en una escena que parecía sacada de una pesadilla. La brutalidad de las imágenes, que rápidamente se difundieron por los medios y las redes sociales, conmocionó a un país ya acostumbrado a las noticias de violencia. Sin embargo, este crimen no era solo un acto de barbarie, era el reflejo de una red de intrigas y corrupción mucho más profunda, una que manipulaba los sueños de jóvenes artistas para alimentar los engranajes del crimen organizado. La pregunta que resonaba en la mente de todos era, ¿cómo un grupo de músicos, cuyo único propósito era alegrar eventos locales con su talento, terminó atrapado en una ejecución tan atroz? La narrativa oficial, promovida por las autoridades y amplificada por algunos medios, sugería que se trataba de un simple ajuste de cuentas entre grupos criminales. Pero esta explicación simplista comenzó a desmoronarse cuando surgieron detalles que no encajaban. ¿Por qué una banda de jóvenes artistas, que apenas buscaban abrirse camino en el competitivo circuito de eventos fronterizos, sería blanco de tal violencia? ¿Quiénes estaban realmente detrás del contrato que los llevó a su trágico final? En medio del luto y la indignación, un sobreviviente, Carlos González, el carismático vocalista de Fugitivo, emergió como la clave para desentrañar el misterio. Sus recuerdos de aquella noche fatídica, llenos de fragmentos inquietantes y conversaciones aterradoras, comenzaron a arrojar luz sobre una conspiración mucho más grande de lo que nadie imaginaba. Cuando Omar García Harfuch, un experimentado investigador conocido por su tenacidad, llegó a Reynosa, no lo hizo solo con un equipo de agentes y peritos, sino con una misión clara: desenterrar la verdad oculta en lo que las autoridades denominaron el Archivo Cero. Este expediente, inicialmente clasificado y protegido, contenía pruebas inquietantes, testimonios de testigos bajo protección, documentos incautados en operativos recientes y grabaciones que exponían la verdadera naturaleza del evento que llevó a la banda a su fatal destino. Lo que Harfuch descubrió no fue solo un crimen aislado, sino un sistema perverso que operaba bajo la fachada de la promoción cultural, utilizando a jóvenes artistas como Pecama Pons en un juego mortal orquestado por redes criminales. Los supuestos promotores culturales que contrataron a Fugitivo no eran los empresarios del espectáculo que pretendían ser. Según los primeros hallazgos de la investigación, estas agencias servían como pantallas para organizaciones criminales dedicadas a actividades como la extorsión, el lavado de dinero y, en los casos más extremos, el reclutamiento forzado de jóvenes para operaciones ilícitas. El concierto que la banda debía ofrecer no era un evento artístico genuino, sino una cortina de humo diseñada para encubrir una transacción de alto calibre entre facciones criminales rivales. Los contratos analizados por el equipo de Harfuch revelaron anomalías alarmantes, cláusulas redactadas por abogados con vínculos a redes delictivas, transferencias bancarias trianguladas a través de cuentas fantasma y nombres falsos en los registros oficiales del evento. Las grabaciones obtenidas en el Archivo Cero capturaron conversaciones en las que los organizadores daban instrucciones contradictorias y mencionaban la necesidad de un castigo ejemplar por una presunta infracción cometida por la banda. ¿Cuál fue esa infracción? La reconstrucción de los hechos sugiere que Fugitivo fue presionado para participar en un evento privado que, en realidad, servía como fachada para una operación de alto riesgo, una transacción de armas o dinero entre grupos criminales enfrentados. La banda, sin saberlo, fue utilizada como un peón en un esquema mucho más grande, traicionada por aquellos que les prometieron un futuro brillante. Carlos González, el único miembro que no acudió al lugar del crimen aquella noche, recibió una advertencia anónima en el último momento, un mensaje que le salvó la vida pero lo convirtió en el testigo más buscado por aquellos que buscan silenciarlo. Desde un lugar seguro, bajo estricta protección, Carlos ha comenzado a colaborar con las autoridades y sus declaraciones están reconfigurando la narrativa oficial, exponiendo detalles que pintan un cuadro escalofriante de traición y manipulación. El testimonio de Carlos describe un escenario inquietante. El día antes del evento, notó miradas sospechosas y una presión inusual por parte de los contratantes, quienes claramente no pertenecían al mundo del espectáculo. En las horas previas al crimen,
recibió mensajes ambiguos que ahora se interpretan como intentos de desviarlo o silenciarlo. La investigación de Harfuch ha sido exhaustiva, cruzando registros telefónicos, movimientos financieros y contratos falsificados. Lo que ha emergido es una red de complicidad que no solo involucra a criminales locales, sino también a funcionarios corruptos que facilitaron la operación. El Archivo Cero no es solo un expediente, es una radiografía de cómo el crimen organizado ha infiltrado los espacios culturales, utilizando el arte como una máscara para sus actividades ilícitas. La indignación pública ha transformado este caso en un símbolo de resistencia. Lo que comenzó como una investigación sobre la masacre de 5 músicos en Reynosa se ha convertido en la exposición de una red criminal que se extiende más allá de Tamaulipas, abarcando otras ciudades fronterizas y tocando incluso estructuras federales. El Archivo Cero revela que esta red de falsos promotores culturales operaba con un modus operandi calculado: atraer a jóvenes artistas con promesas de contratos lucrativos, solo para involucrarlos en actividades delictivas, ya sea de forma voluntaria o bajo coacción. Los criminales se presentaban como empresarios legítimos, financiando eventos, ofreciendo pagos en efectivo sin contratos formales y creando entornos que parecían auténticos. Pero detrás de la fachada, cada evento era una oportunidad para lavar dinero, traficar armas o reclutar a jóvenes para sus redes. Las confesiones de 2 detenidos vinculados a la supuesta agencia promotora han añadido una capa más de horror a la investigación. Según sus declaraciones, el evento en Reynosa no tenía como objetivo un concierto, sino encubrir una transacción de armas entre células rivales. Si esta hipótesis se confirma, el crimen no fue un accidente ni un ajuste de cuentas improvisado, sino una operación meticulosamente planeada con un alto grado de complicidad institucional. El testimonio de Carlos es la pieza central de este rompecabezas, detallando cómo la banda fue llevada a un lugar diferente al acordado, donde se encontraron con hombres armados y vehículos sin placas. La orden de entregar sus teléfonos generó sospechas entre los músicos, pero para entonces ya era demasiado tarde. El mensaje anónimo que salvó a Carlos, cuya procedencia aún está bajo investigación, parece haber venido de alguien dentro de la propia red criminal, un acto que añade otra capa de intriga al caso. El impacto de esta tragedia ha reverberado profundamente en la comunidad artística de la frontera. Decenas de músicos, promotores legítimos y trabajadores culturales han comenzado a denunciar públicamente las presiones, extorsiones y contratos sospechosos que antes temían mencionar por miedo a represalias. El Archivo Cero ha destapado conexiones inquietantes con funcionarios municipales y estatales, algunos de los cuales ya enfrentan investigaciones por omisión o participación directa. Harfuch ha sido categórico: este caso no será otro expediente olvidado. Iremos hasta las últimas consecuencias, sin importar quién caiga, aseguró, a pesar de las crecientes amenazas contra su equipo y los testigos. La seguridad en torno a Carlos y otros colaboradores ha sido reforzada, mientras se reportan movimientos inusuales de grupos armados en Reynosa, un recordatorio de los peligros que enfrenta la investigación. El Archivo Cero también ha expuesto cómo esta red criminal se valía de un consorcio de empresas fachada que obtenían contratos con gobiernos locales y estatales, utilizando programas de fomento cultural para lavar dinero y financiar operaciones ilícitas. Uno de los documentos más comprometedores es un convenio firmado entre una de estas agencias y una Secretaría Estatal de Cultura, que en la superficie promovía eventos artísticos, pero en la práctica servía para desviar fondos públicos y blanquear recursos ilícitos. Los registros bancarios muestran transferencias a cuentas vinculadas a testaferros del crimen organizado, algunas de las cuales financiaron campañas políticas locales para garantizar protección a estas actividades. El equipo de Harfuch ha ampliado su análisis a contratos de decenas de eventos culturales realizados en la frontera en los últimos 3 años, descubriendo que al menos una docena fueron utilizados como pantallas para actividades criminales, desde el tráfico de armas hasta el reclutamiento forzado. Otros artistas y bandas han comenzado a compartir historias similares: contratos dudosos, pagos en efectivo sin documentación y presiones para actuar en eventos que luego se vinculaban a crímenes. El miedo es palpable, y muchos artistas dudan en hablar por temor a represalias. La valentía de Carlos al colaborar con las autoridades ha abierto una puerta crucial, pero las amenazas contra él y su familia han aumentado,
lo que ha llevado a reforzar su protección y mantener su paradero en estricta confidencialidad. El impacto político del caso es innegable. Varios funcionarios locales han sido citados a declarar y algunos enfrentan procesos administrativos por negligencia o complicidad. La indignación pública ha desatado una ola de protestas en Reynosa y otras ciudades fronterizas, lideradas por músicos, artistas y defensores de derechos humanos que exigen justicia y protección para los trabajadores culturales. Su mensaje resuena con fuerza: no más arte al servicio del crimen, no más jóvenes atrapados en redes mortales. Colectivos artísticos han comenzado a organizarse, creando guías para identificar contrataciones sospechosas y canales seguros para denunciar amenazas, con el apoyo de defensores de derechos humanos y expertos en seguridad cultural. El caso también ha destapado una dimensión transfronteriza. Nuevos datos del Archivo Cero sugieren que la red de promotores estaba vinculada a empresas de entretenimiento registradas en Texas, utilizadas para organizar supuestos intercambios culturales y conciertos binacionales que, en realidad, encubrían el tráfico de personas, armas y dinero. Este hallazgo ha elevado la investigación a un nivel internacional, activando la colaboración con agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Los primeros reportes compartidos con las autoridades estadounidenses revelan que la red utilizaba festivales fronterizos para mover cargamentos ilegales, contratando a artistas mexicanos y estadounidenses que desconocían el trasfondo criminal de los eventos. El testimonio de Carlos ha sido clave para confirmar estas conexiones, mencionando referencias de los organizadores a contactos en el otro lado de la frontera y planes para futuras presentaciones en Texas. La colaboración entre el equipo de Arfuch y las autoridades estadounidenses se ha intensificado, con solicitudes de cateos en propiedades vinculadas a las empresas fachada en Texas y un rastreo exhaustivo de los flujos financieros transfronterizos. Este frente internacional es crucial para desmantelar por completo la red criminal. Mientras tanto, en el ámbito nacional, las repercusiones políticas crecen. La revelación de que fondos públicos destinados a la cultura fueron desviados hacia actividades criminales ha generado una crisis en varias dependencias estatales y municipales. Funcionarios han sido separados de sus cargos y las investigaciones por corrupción se extienden a niveles previamente intocables. En el Congreso, se debaten propuestas para fortalecer los controles sobre el financiamiento cultural y garantizar que los recursos para el arte no sean capturados por el crimen. Además, la red criminal demostró una sofisticación mediática alarmante, utilizando cuentas falsas en redes sociales, campañas de desinformación y voceros informales en medios locales para controlar la narrativa pública tras el crimen. Estas estrategias buscaban difamar a los músicos, insinuando su involucramiento en actividades ilícitas para desviar la atención de los verdaderos culpables y sembrar miedo en la comunidad artística. Arfuch ha priorizado el combate a esta guerra mediática, con equipos especializados rastreando redes de desinformación y desmontando narrativas falsas que buscan mancillar la memoria de los músicos y encubrir a los responsables. El impacto psicológico de este caso en la comunidad artística es profundo. Muchos músicos reportan síntomas de estrés postraumático, miedo a presentarse en eventos y desconfianza hacia promotores y autoridades. En respuesta, se han articulado redes de apoyo psicosocial en colaboración con colectivos culturales, universidades y organismos internacionales. La sanación de la comunidad es tan importante como la captura de los culpables. La comunidad artística, desde Monterrey hasta la Ciudad de México, ha comenzado a organizarse, formando redes de solidaridad y autodefensa cultural, con talleres de prevención y foros públicos que refuerzan un mensaje claro: el arte no se vende, el arte no se calla. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han emitido alertas sobre la necesidad de proteger a los artistas y garantizar que el espacio cultural no sea cooptado por el crimen. Este respaldo fortalece la posición de los artistas y presiona a las autoridades para que la investigación avance con transparencia. En paralelo, el equipo de Arfuch ha iniciado colaboraciones con agencias internacionales de inteligencia, ya que hay indicios de que redes similares operan en otras zonas fronterizas y corredores turísticos del país. Las próximas semanas serán cruciales, con operativos coordinados planeados en varios estados para desarticular esta modalidad de infiltración criminal.
El caso de los músicos calcinados se ha convertido en un símbolo de resistencia, no solo contra el crimen organizado, sino por la dignidad y la libertad del arte en México. Arfuch y su equipo han dejado claro que la cultura no será territorio del crimen. El desafío es monumental, desmantelar las cabezas visibles de la red es solo el comienzo. Es necesario limpiar a fondo las instituciones, proteger a los artistas y recuperar los espacios capturados por el crimen. Esto solo será posible si la sociedad permanece vigilante, los medios continúan investigando y la comunidad artística se mantiene unida. Cada nuevo hallazgo en el archivo cero, cada cómplice expuesto, es un paso hacia la justicia, pero la lucha está lejos de terminar.